Hola, buenas noches, queridos compañeros. El día de hoy vamos a realizar la sustentación del componente práctico salido de campo del curso Manejo de Arbences. Práctica que se desarrolló de una manera basada en una estrategia, la cual era tener la capacidad de identificar e interactuar con los arbences presentes en los sistemas de producción que estaban allí en la finca. En este caso, pues el informe muestra las características principales de la hacienda Miravalle en el municipio de Alvarado, Tolima, donde se enfatiza en todo lo relacionado con el manejo de arbences y cómo se debe aplicar un manejo integrado de este mismo. Por otro lado, también se profundiza de manera detallada en el cómo identificar el arbense, los periodos críticos de competencia y la correcta forma de realizar su control. Entonces, para esto pues tenemos como objetivo general identificar la arbense encontrada en la hacienda Miravalle en los sistemas de producción, en este caso de arroz, cultivo semipermanente y limón tactí, cultivo permanente o perenne. En los objetivos específicos tenemos analizar la clasificación taxonómica de los arbences, analizar los periodos críticos de competencia de los arbences y reconocer las características biológicas y ecológicas de cada una de las especies. Bueno, tenemos que se desarrolló el informe o la práctica como tal en los dos sistemas de producción, en este caso transitorio fue el cultivo de arroz y perenne el cultivo de limón. Los datos de la finca son que el nombre del productor pertenece a la empresa Cultivo Casa, ahí aparece el número de teléfono, el nombre de la finca, la hacienda Miravalle, la vereda Caldas Viejo, perdón, perteneciente al municipio de Alvarado, Tolima, al departamento del Tolima. Los datos del cultivo, en el caso del arroz, era un cultivo joven, edad del cultivo de 30 días, con una etapa fenológica de vegetativa, en el caso de estado de plántula. Densidad de siembra, pues 2000 kilogramos por hectárea. En limón Tahití tenemos que la edad del cultivo era de 9 años y en una etapa fenológica ya reproductiva y en fructificación y una densidad de siembra de 7 por 7, lo que da 204 árboles por hectárea. En datos edafoclimáticos tenemos un suelo francoarenoso, un pH 5.8, una pendiente del 3 al 4%, un nivel freático profundo, una altura de 400 metros sobre el nivel del mar y una precipitación de 1400 metros, 1000 una precipitación de 1400 mm al año, una temperatura promedio de 28 grados centígrados y un brillo solar entre 8 y 9 horas al día. Bueno, aquí podemos ver el control de la identificación de los arbences en el sistema de producción de limón Tahití, donde lo realizamos con la utilización de un tubo de PVC 0.5 por 0.5 y lo lanzamos al azar para realizar un muestreo y ver qué especies estaban allí. Aquí estamos pues identificando cada una de las especies donde cayó el aro y donde logramos identificar los siguientes arbences, como lo fue el arroz rojo, en este caso para el cultivo de arroz, el liendre puerco, la caminadora, la paja de zorra, la coquito, piñita, bledo, y ahí se ve la clasificación taxonómica de cada uno de estos, la familia, género y especie, como se puede ver en el informe. En el cultivo de limón Tahití se repiten algunos arbences, verdolaga, pincelito, escoba, coquito, y también está la clasificación taxonómica de cada uno de ellos. Luego se determina el porcentaje de cobertura de cada especie, como lo ves en el caso del cultivo del arroz, donde tenemos que la especie en el cultivo de arroz más predominante es el nombre científico de Chinocloa colona, y en el cultivo del limón Tahití es el Cyperus rotundus, que si vamos y buscamos aquí en la información, aquí está cada una donde corresponde con su nombre científico. Luego determinamos el número de individuos por especie en cada cuadrante, la frecuencia de cada especie. También tenemos la especie dominante, la especie frecuente y la especie rara. Ahí en la tabla está cada uno de los resultados en base a los arbences encontrados. Ahí está cada una de las especies dominantes en cada uno de los sistemas de producción, tanto en arroz como limón Tahití. En el análisis del informe se ve un poco de manera más detallada. Luego tenemos las características biológicas y ecológicas de los principales arbences encontrados allí. Tenemos el liendre puerco, la caminadora, el bledo, la verdolaga y el coquito y la escoba. Ahí está cada una de las características ecológicas y biológicas, donde dice qué tipo de especie es, cómo son sus características principales, las hojas, la semilla, su reproducción y cómo se adaptan al clima o al ambiente de la región, ¿sí?
Posteriormente a ello tenemos los periodos críticos de competencia. En el caso del arroz, el periodo crítico de competencia es de 40 días, se afecta desde la etapa del establecimiento hasta el macollamiento y disminuye pues la capacidad de macollamiento, afectando los componentes de rendimiento, el número de panículas por metro cuadrado, el número de granos por panícula. Debemos tener, debemos tener en cuenta que los periodos críticos en la mayoría de cultivos atentan principalmente contra el desarrollo del cultivo. Entonces algo a tener en cuenta tratar de controlarlo lo antes posible para que no cree una competencia alta, ¿sí? En el caso de limón Tahití, los periodos críticos se dan en etapa de levante o de crecimiento, y esto aproximadamente en épocas de fuerte lluvia. Por ende, el aumento de crecimiento de maleza, ¿sí? Aproximadamente un 50%, lo que genera un costo adicional alto, ya que esto pues aumenta las de hierbas de gran manera. En algunos casos afecta al cultivo en general si no se hace ningún tipo de control, ya que hay algunas especies que son invasoras y tratan de invadir el árbol por completo, entonces se puede perder hasta todo el cultivo por culpa de esto. Y por último, pues tenemos con base en la información obtenida, el desarrollo de una propuesta de manejo, la cual va ligada pues a referentes bibliográficos, a tres pilares fundamentales, en nuestro caso, como lo es la evaluación de las poblaciones de los arbences, lo cual pues lo hicimos en el componente práctico, lo que involucra la dinámica poblacional. Tenemos el banco de semillas, la interferencia y la biología y la ecología de cada especie. El segundo pues son cada una de las características del sistema productivo, que incluyen los sistemas de siembra, la especie cultivada y la densidad de siembra. Esto hace que pues tengamos una previa identificación de cada uno de los arbences encontrados en el sistema de producción. Y el tercero es el conocimiento que tiene, pues en este caso, el agricultor acerca de las estrategias disponibles. Esos son tres pilares fundamentales para montar una estrategia en un control de arbences. Y pues en base a esto, pues con la información que tuvimos allí en el encuentro con el tutor, con los compañeros, los aportes de todos, pues que a partir de esa información se hace necesario empezar una propuesta, principalmente basada en las problemáticas que causan el cultivo. En el caso del arroz limón Tahití es fundamental realizar el control de preemergencia utilizando un litro de producto químico como el glifosato y a su vez con atraxina. La rotación de productos con diferentes moléculas hacen que el arbence no tenga resistencia al producto. En algunos casos también pues vemos que en etapa de producción del cultivo, en el cultivo de cítricos se puede hacer un control de manera manual, plateando por debajo la copa del árbol, y aprovechando el recurso o el sobrado de estos arbences como un colchón por debajo de la planta, ¿sí? Para que ésta lo que haga es evitar la erosión y la descomposición del suelo, ya sea por altas temperaturas y por fuertes aguaceros, pues tener en cuenta que se vienen presentando en los últimos meses de grandes precipitaciones. Es una muy buena estrategia, lo que hace que también crezca el componente de materia orgánica. Bueno, aquí iría el video. Bueno, tenemos lo último, las conclusiones. Pues conclusiones finales es que en base a este informe lo necesario es establecer estrategias para el manejo del control de los arbences en los cultivos, lo que permite hacer más eficaz el manejo de estas. Si bien es cierto que cuando a las arbences no se les realiza un control pertinente, esto interfiere de manera negativa en el rendimiento del cultivo. Y pues se recomienda identificar, con lo que venimos hablando, los periodos críticos de competencia, en qué época se van a realizar en qué época se dan los controles, esos periodos críticos para realizar un control oportuno, realizar las labores requeridas en cuanto al manejo sin causar afectaciones de la biodiversidad del presente en el sitio, tener en cuenta el ecosistema, el ambiente, los recursos naturales, el factor agua, factor suelo para este control. Y las estrategias de arbences tienen como objetivo disminuir la interferencia de los arbences en los cultivos, contando con una baja inversión y utilizando métodos efectivos. Aquí pues queda claro que se hace necesario utilizar métodos que verdaderamente sirvan, métodos claros, métodos directos en el tiempo establecido, para que el productor pues tenga un buen control de esto. Entonces esta es la sustentación del componente práctico. Les agradezco mucho el curso de manejo de albences. Aquí están las referencias bibliográficas donde sacamos cada una de la información. Y pues la verdad, muchas, pero muchas gracias. Buenas noches a todos.